Hola a todos, reciban un cordial saludo sin importar la hora del día en que me estén viendo. Me da muchísima alegría poder compartir este momento con ustedes. Mi nombre es Esperanza Guadalupe Ramírez, pero aquí en Guanajuato, donde vivo, todos me conocen cariñosamente como Doña Espe. Tengo 73 años y puedo decir que he vivido mucho guardando en mi memoria infinidad de recuerdos. Nací en Dolores Hidalgo, el lugar que vio nacer la independencia de nuestro México, pero desde hace casi 3 décadas, encontré mi hogar en este hermoso rincón de Guanajuato, un lugar que me brindó paz después de tiempos difíciles. Ahora mi vida es sencilla y tranquila, cada mañana me levanto con los primeros rayos del sol. Preparo mi café en el fogón de leña, porque el sabor que se obtiene así no se compara con el de la estufa de gas, ¿verdad que si lo entienden? Luego, me dedico a mis plantas, mi patio está lleno de hierbas medicinales y flores preciosas que cuido con esmero. Cada planta tiene su nombre y su propia historia, les hablo mientras las riego, aunque algunos no me crean, las plantas son buenas escuchas. Los martes y jueves imparto clases de bordado en la Asociación de Mujeres de la ciudad. Empecé hace unos 15 años, cuando doña Consuelo, la de la farmacia, vio un trapo de cocina que bordaba y me propuso enseñar a otras señoras. Al principio éramos solo 5 o 6, pero ahora somos más de 20 alumnas de todas las edades e incluso vienen jovencitas, dicen que el bordado es una terapia para la ansiedad, y es verdad, funciona. Mientras bordamos me gusta contar historias de mi vida y las alumnas me escuchan atentas. Doña Espe tiene cada historia, suelen decir. Y es cierto, mi vida daría para un libro grande, de esos que se tardan días en leer. Antes de continuar, me gustaría pedirles un favor muy especial a todos los que me están viendo, cuéntenme en los comentarios desde qué pueblo o ciudad me ven y a qué hora encontraron este vídeo. Todas las mañanas mientras disfruto de mi café, después del almuerzo o ya entrada la noche, siempre leo con entusiasmo todos sus comentarios. Me llena de alegría saber de dónde son ustedes y apreciar el tiempo que dedican de su día para escuchar las historias de esta abuelita. Los invito a contarme, a crear juntos una cadena de cariño. Saben, mis queridos, mi vida actual no siempre fue este paraíso que ven hoy. Hubo una época, un tiempo oscuro en mi vida, en la que viví una auténtica pesadilla dentro de mi propia casa, una etapa que me hizo conocer lo peor del ser humano, pero que también me enseñó sobre la increíble fuerza que uno, a veces, ni siquiera sospecha que tiene dentro de sí. Es precisamente sobre esa fuerza de la que quiero hablarles hoy, sobre la fuerza de una niña que se vio obligada a madurar a pasos agigantados para poder sobrevivir. La historia que les voy a contar no es fácil de escuchar, y créanme, tampoco fue fácil de vivir. Se trata de cómo una niña de 14 años encontró la forma de librarse del monstruo que habitaba bajo el mismo techo que ella, utilizando únicamente la inteligencia y el valor que Dios le dio. Porque a veces, mis queridos, es precisamente en las situaciones más difíciles donde descubrimos de qué estamos hechos, de lo que somos capaces. Nací en Dolores Hidalgo en una humilde casita construida con adobe, de esas casas sencillas con piso de tablas que crujían al caminar. Mi padre, Heriberto Ramírez, se dedicaba a trabajar en los extensos campos de maíz, que en aquel entonces eran el sustento de muchas familias. Era un hombre trabajador que regresaba a casa con las manos llenas de callos, pero siempre con una sonrisa en el rostro y, cuando la situación lo permitía, traía consigo un puñado de dulces típicos para mí y mis hermanos. Mi madre, Socorro Juárez de Ramírez, era una costurera excepcional, que confeccionaba hermosos vestidos para las jóvenes del pueblo y remendaba la ropa de los trabajadores de la región. Con los retazos de tela que sobraban, ella creaba muñecas para mí y para mi hermana menor, Lupita. Éramos 4 hermanos en total,
yo que era la mayor, luego venía Toño, a quien todos llamábamos Toñito, después Lupita y finalmente el más pequeño, Miguelito, que lamentablemente no llegó a conocer a nuestro padre. Nuestra casa, aunque pequeña, era muy acogedora y llena de amor. En nuestra humilde casa, había 2 habitaciones, una para mis padres y otra donde mis 3 hermanos y yo compartíamos 2 camas apretados pero unidos. La cocina, al corazón de nuestro hogar, se mantenía cálida gracias a un fogón que nos protegía del frío en los días invernales. Allí, en torno a una larga mesa, compartíamos las comidas y yo realizaba mis tareas escolares. En el patio criábamos algunas gallinas, cultivábamos una pequeña huerta y disfrutábamos de un árbol de tejocote, cuyos frutos eran la mayor alegría de los niños. Aunque la vida no era fácil, era una vida buena y sencilla. Nos despertábamos con el canto del gallo y nos acostábamos temprano, después de que mi padre, con su imaginación desbordante, nos contaba historias inventadas al momento. Estas historias, siempre protagonizadas por animales del campo que hablaban y transmitían valiosas lecciones sobre honestidad y bondad, me cautivaban, y atesoré muchas de ellas en mi memoria, lista para contárselas a mis propios hijos y nietos años después. En la escuela, me destacaba por mi dedicación, y la maestra Carmela solía decir que tenía facilidad para los estudios y que debía continuar mi educación, quizás hasta la secundaria en la gran ciudad. Yo soñaba con eso, anhelaba convertirme en maestra como ella. Mis días de infancia transcurrían en juegos simples y alegres, jugábamos a la rayuela en el patio, cantábamos y bailábamos a la víbora de la mar, saltábamos la cuerda y creábamos muñecas con las hojas de las mazorcas de maíz. Mi mejor amiga era Rosita, la hija de don Felipe, dueño de la tienda de la esquina, y éramos inseparables como hermanas. Ella me enseñaba a trenzar mi cabello, y yo le enseñaba el arte del bordado, un oficio que aprendí de mi madre desde que tenía 6 años. Los domingos invariablemente asistíamos a misa en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores y, si el dinero lo permitía, nos dábamos el lujo de comer nieves en la plaza, un gesto que mi padre se esforzaba por cumplir, pues decía que el domingo era un día para alegrar el corazón. Fue precisamente un domingo cuando tenía 9 años, que mi vida cambió para siempre. Recuerdo ese día con claridad. Al regresar de misa, mi padre comenzó a toser una tos persistente y preocupante. El susto de mi madre inicial se desvaneció tras la tranquilizadora afirmación de aquel hombre: no es nada, solo polvo del camino. Sin embargo, la verdad se reveló al día siguiente, cuando una tos persistente se sumó a una fiebre elevada. En el lapso de una semana, mi padre yacía postrado en cama, víctima de una neumonía que ni siquiera las medicinas del doctor Jiménez, el único médico del pueblo, lograron mitigar. En aquellos días el hospital más cercano se situaba en León, a casi 40 kilómetros de distancia. Cuando finalmente logramos trasladar a mi padre, la enfermedad había consumido sus pulmones. Tras 2 semanas de hospitalización, debilitándose día tras día, su cuerpo exhausto finalmente sucumbió. Yo acababa de cumplir 10 años cuando me convertí en media huérfana. La muerte de mi padre abrió un abismo en nuestra familia, dejando a mi madre sola con la responsabilidad de criar a 4 hijos. Toñito, con tan solo 8 años, intentaba ayudar trabajando en el campo, pero sus ganancias eran mínimas. Mi madre, agotada, cosía sin descanso, con los ojos casi cerrados por el sueño, pero el dinero apenas alcanzaba para alimentar a la familia. Fue entonces cuando la verdadera necesidad se apoderó de nosotros. Hubo días en que nuestra cena consistía en atole ralo endulzado con un poco de piloncillo. Mi madre, para que pudiéramos comer más, siempre afirmaba no tener hambre, pero yo veía cómo se consumía, cómo su semblante se apagaba.
Sus ojos, que antes brillaban cuando mi padre regresaba a casa, ahora permanecían rojos de tanto llorar a escondidas. Un año después de la muerte de mi padre, mi madre conoció a Ramón Mendoza en una fiesta de la Independencia. Él era camionero, transportaba productos agrícolas a Ciudad de México y otras ciudades. Era un hombre alto, de hablar pausado y maneras afables. Pronto comenzó a frecuentar nuestra casa, trayendo regalos, un paquete de galletas rellenas para nosotros, una tela bonita para mi madre. Decía que quería ayudar a una viuda tan hermosa y trabajadora. Mi madre, desesperada, veía en él una tabla de salvación para nuestra familia que se hundía en deudas. 6 meses después de la muerte de mi padre, mi madre y Ramón se casaron en una sencilla ceremonia en la misma iglesia donde habíamos velado a mi padre. Durante la ceremonia, Lupita lloró desconsoladamente, repitiendo que no quería otro padre. Toñito permaneció serio sin dirigir la palabra a nadie, mientras que Miguelito, siendo muy pequeño y apenas recordaba a nuestro padre, parecía feliz con la situación. Yo por mi parte sentía una extraña inquietud en el estómago, una sensación de mal presagio que no lograba identificar. A pesar de todo, Ramón siempre había sido amable conmigo, incluso me había regalado un cuaderno nuevo para la escuela, algo que no tenía hace mucho tiempo. Inicialmente, después de la boda, todo parecía ir bien. Ramón ayudó a reparar el techo que goteaba, reemplazó las tablas podridas del piso y pintó la cerca del patio. Mi madre volvía a sonreír, lo cual me alegraba. Sin embargo, pronto las cosas comenzaron a cambiar, de forma sutil al principio. Recuerdo miradas prolongadas durante las comidas, cumplidos que me incomodaban, y roces accidentales de su mano en mi hombro o cabello, sobre todo cuando mi madre no estaba presente. Con el tiempo, estas miradas y toques accidentales se hicieron más frecuentes y descarados. Tenía 12 años cuando la situación empeoró drásticamente. Lo recuerdo bien, ya que fue poco después de mi primera menstruación. Mi madre me había explicado lo básico, me había dado toallas de tela hechas por ella misma, y me había dicho que ahora me estaba convirtiendo en señorita. Aquel evento pareció encender algo en los ojos de mi padrastro, algo que me llenaba de terror. En ese entonces nuestra casa también había sufrido cambios significativos. Ramón convenció a mi madre de que necesitábamos más espacio, así que construyó una habitación adicional al fondo de la casa. Los muchachos compartían una habitación, mientras que Lupita y yo teníamos la nuestra. Él argumentaba que yo, al ser la mayor, necesitaba privacidad ahora que estaba convirtiéndome en señorita. Ignorante de lo que me esperaba, imaginaba que la tranquilidad de mi intimidad sería lo que menos tendría en los años venideros. Todo comenzó una noche, cuando mi madre tuvo que quedarse en el hospital con Miguelito, quien había contraído una grave neumonía. Ramón entonces se quedó en casa a cargo de nosotros. Después de que Toñito y Lupita se durmieron, entró en mi habitación con una excusa trivial, alegando preocupación por mi silencio. Se sentó en el borde de mi cama y acarició mi cabello. Yo, acostada, me encogí como un animalito asustado, con el corazón latiendo desbocado, sintiendo que en cualquier momento se me saldría por la boca. Con su voz lenta y suave me dijo: Esperanza, tú sabes que me gustas mucho, ¿verdad? Eres la hija mayor, la más responsable. Tu madre está muy orgullosa de ti y yo también. Incapaz de responder, un nudo me oprimía la garganta. Continuó: ya te estás convirtiendo en una señorita muy bonita, y necesitas aprender algunas cosas de la vida. Su mano, después de dejar mi cabello, se deslizó por mi hombro y descendió. Cerré los ojos con fuerza, fingiendo estar dormida, esperando que, creyendo que estaba inconsciente, se marchara.
Pero no sucedió así. Lo que ocurrió aquella noche y en tantas otras después, es algo indescriptible, algo que las palabras no alcanzan a expresar. No es que no lo recuerde porque recuerdo cada detalle, cada olor, cada sonido. Es que existen experiencias tan dolorosas que resultan difíciles hasta de nombrar. Esa fue la primera de muchas noches en que Ramón entraba en mi habitación cuando todos dormían. Al principio se cuidaba de no dejar marcas, de no hacer ruido, insistiendo en que aquello era un secreto entre nosotros, asegurando que nadie me creería si lo revelaba y que en lugar de creer en mí, me culparían. Y lo peor, me amenazó con que si hablaba, haría lo mismo con Lupita, que entonces solo tenía 9 años. Fue esa amenaza, la de poner en peligro a mi hermana, lo que me obligó a guardar silencio. Podía soportar cualquier cosa, y lo soporté para proteger a Lupita. Intenté contárselo a mi madre una vez, de manera indirecta. Dije que Ramón estaba metiéndose conmigo, que venía a mi habitación por la noche. Ella se enojó, me dio una bofetada, dijo que yo estaba inventando cosas, que debería tener vergüenza de hablar así del hombre que estaba manteniendo a nuestra familia. Que sin él todos estaríamos pasando hambre. Aquel día entendí que estaba sola en esta lucha. Toñito, mi hermano, comenzó a sospechar algo cuando yo tenía unos 13 años. Él me veía llorar a escondidas. Notaba las miradas de terror que yo lanzaba a Ramón. Una noche me preguntó directamente: él te está haciendo algo, ¿verdad? No necesité responder. Mi silencio y mis lágrimas lo dijeron todo. Mi hermano, que en esa época solo tenía 11 años, quiso enfrentar a Ramón. Le supliqué que no lo hiciera. Él es mucho más fuerte que tú, Toñito. Te va a lastimar y después será peor para mí. Él entendió, pero comenzó a intentar protegerme a su manera. Inventaba excusas para quedarse cerca de mí por la noche. Decía que tenía miedo de la tormenta y venía a dormir en el suelo de mi habitación. Funcionaba a veces, pero no siempre. En la escuela, mi rendimiento comenzó a caer. Yo, que siempre había sido buena alumna, ahora apenas lograba concentrarme. Me dormía en el pupitre porque pasaba las noches en vela con miedo. La maestra Carmela llamó a mi madre para hablar. Dijo que estaba preocupada por mí, que parecía asustada todo el tiempo, que había perdido el brillo en los ojos. Solo es fase de adolescente, mi madre respondió sin mirar directamente a la maestra. Se está buscando, queriendo llamar la atención. Cuanto más pasaba el tiempo, más osado se volvía Ramón. Ya no se contentaba solo con las visitas nocturnas. Comenzó a acorralarme en rincones de la casa cuando nadie estaba mirando, a tocarme mientras yo lavaba los platos, a hacer comentarios indecentes sobre mi cuerpo delante de los demás, disfrazados de bromas. Un día, cuando yo tenía 14 años, mi amiga Rosita me vio llorando detrás de la escuela. Él se sentó junto a mí y, con una expresión de genuina preocupación en su rostro, me preguntó qué me ocurría. La sinceridad en su mirada, el interés que demostraba en mi bienestar, me impulsaron a confesarle todo. Casi lo hago. Pero las amenazas de Ramón retumbaban en mi mente, lo que le haría a Lupita, el daño que causaría a Toñito si supiera que yo había hablado. Solo son peleas en casa, mentí disimulando la verdad. Rosita, sin embargo, no me creyó. Esperanza, te conozco desde que éramos niñas, sé cuando estás mintiendo, me dijo con firmeza. Desvié la mirada, consciente de que había cosas que no podía compartir, ni siquiera con mi mejor amiga. Ella guardó silencio por un momento y luego pronunció palabras que jamás olvidaría: cuando guardamos cosas malas dentro de nosotros, crecen como veneno.
Si no puedes hablar, escribe. Escribe en un papel y quémalo después. Por lo menos no se queda todo atrapado ahí dentro. Ese consejo transformó mi vida. Ese mismo día, tomé un viejo cuaderno escolar y comencé a escribir. Escribí cada detalle, cada horrible momento, cada noche de terror, cada amenaza. Plasmé mis sentimientos de suciedad, de ser usada, de vergüenza, de querer desaparecer. Escribí sobre mis sueños de escapar, de llevar a mis hermanos lejos de aquella casa infernal. Lloré mientras escribía, hasta que no me quedaron más lágrimas. Cuando terminé, escondí el cuaderno en un agujero que descubrí bajo una tabla suelta debajo de mi cama, incapaz de quemarlo como Rosita me había sugerido. Esas palabras, aunque dolorosas, eran la única prueba tangible de que no estaba loca, de que todo aquello estaba realmente sucediendo. Las visitas nocturnas de Ramón se volvieron predecibles. Cada vez que regresaba de sus viajes, después de pasar días fuera en su camión, la primera noche era la peor, como si acumulase toda su maldad para desatarla de golpe. Esas noches eran las que más temía. Con el tiempo desarrollé ciertas estrategias para intentar protegerme, dormía con varias capas de ropa, amontonaba objetos en la puerta para que hicieran ruido si alguien intentaba entrar, y a veces fingía estar muy enferma, con fiebre o dolor de estómago. Ninguna de esas medidas resultaba realmente efectiva. El aspecto más degradante de todo era el ritual de humillación que él insistía en llevar a cabo, ya que el simple abuso no era suficiente. Necesitaba hacerme sentir insignificante y vulnerable. Previo a cualquier acto, me forzaba a arrodillarme ante él, como si estuviera rezando. Para que aprendas tu lugar, solía decir. Ese instante de rodillas en el suelo frío, era casi peor que todo lo que sucedía después. ¿Y mi madre? Ah, mi madre. Creo que en el fondo, lo sabía o al menos sospechaba, pero optó por ignorarlo. Prefirió la seguridad de tener un hombre en casa, un proveedor. ¿Cuántas veces la sorprendí llorando a solas en la cocina, tarde en la noche? ¿Cuántas veces vi su mirada esquivar la mía cuando Ramón salía de mi habitación? Era como si hubiéramos sellado un pacto de silencio, yo no decía nada, ella no preguntaba nada. Los años transcurrieron y esa pesadilla se convirtió en mi rutina. Al cumplir 15 años me di cuenta de que ya no era una niña asustada, sino una joven con una rabia creciendo en su interior, una rabia que debía ocultar, disfrazar con obediencia y miedo, pero que hervía por dentro como agua en el fogón. Ramón seguía con sus viajes en camión, trayendo a veces regalos para todos. Mira qué hombre bueno, piensa en todos, decía mi madre orgullosa. Para los demás traía dulces, juguetes baratos, listones para el cabello. Para mí reservaba otras cosas que ocurrían cuando todos dormían. El ritual continuaba siendo el mismo, entraba en mi habitación, me ordenaba arrodillarme y después venía el infierno que duraba minutos que parecían una eternidad. Con el tiempo dejé de llorar, las lágrimas se secaron, como si mi cuerpo hubiera comprendido que no valía la pena desperdiciar toda esa agua. Me quedaba inmóvil, mirando un punto fijo en la pared, aguardando a que terminara. Una noche, después de que saliera de mi habitación, me quedé pensando en cómo él se empeñaba en esa humillación, en obligarme a arrodillarme. Era más que un abuso, era una demostración de poder. Para sentirse superior, él necesitaba verme humillada, postrada. Esa humillación, esa revelación, sembró en mí una semilla de rebeldía, una semilla que con el tiempo comenzó a echar raíces profundas. Un día en la escuela, la nueva maestra, doña Teresa, me llamó después de clases.
Me dijo Esperanza, eres muy inteligente, pero siempre pareces estar en las nubes. ¿Te ocurre algo? Negué con la cabeza como solía hacer, sin revelar mis problemas. Ella continuó, sabes, cuando yo era niña, también viví situaciones difíciles en mi casa. Si necesitas hablar, puedes contar conmigo. La miré con sorpresa, asombrada. Era la primera vez que un adulto parecía comprender genuinamente mi sufrimiento sin necesidad de que yo revelara nada, pero aún así no pude pronunciar palabra, las amenazas de Ramón resonaban constantemente en mi mente. Gracias, maestra, fue todo lo que logré decir. En esa época mi hermano Toñito, que ya tenía 13 años, empezó a confrontar a Ramón de forma más abierta. No mencionaba directamente lo que sabía, pero cuestionaba sus órdenes, respondía con desdén y se interponía entre él y yo siempre que podía. A Ramón le molestaba mucho esa actitud. Un día sorprendió a Toñito respondiéndole y le propinó una paliza tan brutal que el muchacho tuvo un ojo morado durante 2 semanas. Esto es para que aprendas a respetar a quien trae el sustento a esta casa, dijo Ramón, mientras mi madre lloraba en un rincón, sin atreverse a intervenir. Después de ese incidente, Toñito, con el ojo todavía hinchado, vino a hablar conmigo. Me dijo utilizando mi apodo de la infancia, Espe, tenemos que irnos de aquí. Voy a ahorrar dinero, a trabajar en lo que sea, y nos marchamos. Nos llevaremos a Lupita y a Miguelito con nosotros. ¿Y cómo vamos a vivir, Toñito? ¿Todavía somos menores de edad?, le pregunté. No lo sé, pero nos las ingeniaremos. Cualquier cosa es mejor que esto. Esa conversación encendió una pequeña llama de esperanza en mi interior. Toñito entonces empezó a trabajar después de la escuela, realizando pequeños trabajos como cargar bolsas en el mercado, ayudando a cargar y descargar camiones. Cada moneda que obtenía, sin importar su valor, la ocultaba meticulosamente en un pequeño hueco disimulado en la pared, detrás de un ladrillo que se movía con facilidad en el cuarto donde vivíamos. Mientras tanto, yo continuaba volcando mis pensamientos en mi cuaderno, cuyas páginas ya estaban casi completamente llenas. Escribir era mi única vía de escape, la única forma que encontraba para no perder la cordura por completo. A veces releía lo que había escrito meses atrás y observaba cómo aquella pesadilla se había ido intensificando, cómo se hacía cada vez más oscura y opresiva. Era como si estuviera escribiendo el diario de mi propio infierno. Una noche un ruido repentino me despertó sobresaltada. No era Ramón, que estaba fuera de casa, era mi madre, que estaba registrando mis pertenencias. Fingí estar profundamente dormida, espiándola a través de una pequeña rendija en mis párpados. La vi encontrar el cuaderno, que había escondido bajo la tabla suelta. Mi corazón se aceleró de manera alarmante. Ella tomó el cuaderno y abandonó la habitación. Yo permanecí en la cama, inmóvil, sintiendo los latidos de mi corazón tan fuertes que parecían querer romper mis costillas. ¿Qué iba a suceder ahora? Finalmente entendería lo que estaba sucediendo, me ayudaría, o me culparía una vez más. No pude conciliar el sueño en lo que restaba de la noche. A la mañana siguiente, cuando me levanté para ayudar a preparar el café, mi madre ya estaba en la cocina. La observé con atención, tratando de leer su expresión, pero ella actuó como si nada hubiera pasado. No mencionó el cuaderno, no dijo nada fuera de lo común. Esa noche busqué desesperadamente el cuaderno en su escondite, pero ya no estaba allí. Mi madre se lo había llevado. ¿Pero por qué lo había hecho? ¿Para confrontar a Ramón, para protegerme, o para quemarlo y borrar cualquier evidencia? La respuesta llegó 2 días después, cuando Ramón regresó de su viaje.
Durante la cena, todo transcurrió con normalidad. Él contaba historias de su viaje, mi madre reía ante sus chistes, por muy malos que fueran, y mis hermanos comían en silencio. Yo apenas podía tragar bocado, imaginando lo que vendría después. Como siempre, todos se fueron a dormir, y yo me quedé en mi habitación, esperando lo inevitable. La puerta se abrió y él entró, pero había algo diferente. No estaba solo. Mi madre lo acompañaba. Me quedé mirándolos a los dos, confundida y aterrorizada. Mi madre sostenía algo en sus manos, mi cuaderno. Encontré esto, dijo con una voz gélida, diferente a cualquier otra que hubiese escuchado antes. ¿Cuánta imaginación tienes, niña? Ramón tomó el cuaderno, hojeó algunas páginas y soltó una risa burlona. Así que esto es lo que andas escribiendo, historias de terror sobre mí. No son historias, logré articular con la voz temblorosa. Es toda la verdad. Mi madre se acercó a la cama y preguntó con sarcasmo, ¿de verdad crees que alguien va a creerte, que mi marido, un hombre respetado, hace estas cosas contigo? Todos pensarán que estás inventando, que estás loca. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de la situación. Mi madre no solo sabía lo que ocurría, sino que era cómplice. Había elegido su bando. Deberías estar agradecida, continuó, agradecida por tener un techo y comida en la mesa. Sin él no seríamos nada. Y así es como le pagas, escribiendo estas mentiras. Ramón depositó el cuaderno sobre la cómoda. ¿Sabes qué pienso, Socorro? Pienso que la niña necesita una lección, aprender a respetar a la familia. Mi madre asintió mostrando su total acuerdo. Esa fue la noche más larga de mi vida, con mi madre sentada impasible en una silla en el rincón de la habitación, observando. Ramón hizo lo que solía hacer, pero esta vez fue peor, mucho peor. Parecía querer demostrar algo, como si quisiera romperme por completo. Durante todo ese tiempo tuve que soportar la mirada impasible de mi propia madre, quien no movió un músculo para ayudarme. Cuando finalmente terminaron y salieron de la habitación, me quedé tendida en la cama, mirando al techo sin lágrimas, sin nada. Un vacío enorme se apoderó de mí. Algo se había roto dentro de mí aquella noche, no mi fuerza, sino mi esperanza de que algún día alguien me rescataría. Entendí que si quería salir de aquel infierno, tendría que hacerlo sola. A la mañana siguiente mi madre actuó como si nada hubiera pasado. Sirvió café, habló sobre el clima y planeó la comida. El cuaderno, ahora expuesto como un trofeo enfermo, yacía sobre la mesa de la cocina, símbolo de su victoria y de mi derrota. Después de que todos se fueron, Ramón rumbo al trabajo, mi madre a llevar a los niños a la escuela y Toñito a uno de sus empleos, tomé el cuaderno. Sentí la furia que me impulsaba a quemarlo, a borrar cualquier rastro de la humillación sufrida, a destruir esa evidencia dolorosa. Sin embargo, algo me detuvo. En lugar de eso, me senté a la mesa de la cocina y comencé a hojear las páginas, reviviendo mi propio sufrimiento, plasmado con la letra temblorosa de una adolescente. Fue entonces, a la luz del sol que entraba por la ventana, que una idea terrible y brillante a la vez se apoderó de mí. Si ese cuaderno había sido usado como un arma en mi contra, tal vez yo también podría usarlo, no como prueba legal, pues sabía que nadie creería en mis palabras. Mi madre tenía razón en eso, lo sabía. Pero sí como inspiración, como combustible para la venganza. En el garaje donde Ramón guardaba sus herramientas y productos de trabajo, encontré un tubo grande de pegamento industrial, de esos extremadamente fuertes que él utilizaba para pequeñas reparaciones en su camión, un pegamento que, según él mismo decía,
Pega hasta el alma. Con el cuaderno en mis manos, escribí una última entrada, pero esta vez no era sobre el pasado. Era sobre el futuro, sobre cómo haría que ese hombre pagara cada noche de terror que me había hecho vivir, sobre cómo usaría contra él la propia humillación que tanto disfrutaba infligirme. Esa noche, después de lo sucedido con mi madre y el cuaderno, el sueño me fue esquivo. Me quedé mirando por la ventana, contemplando las estrellas en el cielo nocturno de Dolores Hidalgo, y pensando en la existencia de personas, en algún lugar bajo ese mismo cielo, que vivían vidas normales sin el temor de dormir en sus propias camas. Decidí que yo también merecía esa vida. Durante los 3 días siguientes me dediqué a observar la rutina diaria de Ramón con una atención que nunca antes había prestado. Noté cómo guardaba ciertas cosas siempre en el mismo lugar, cuáles eran sus rituales antes de dormir y al despertar, y sobre todo, dónde guardaba los objetos que utilizaba durante sus visitas nocturnas. En el interior del cajón de la cómoda que compartían mi padre y mi madre en su dormitorio, descansaba una pequeña caja de madera. Un día, aprovechando que no había nadie en casa, reuní el coraje suficiente para inspeccionar su contenido. Allí guardaba aquellos objetos de goma, que solía sacar del bolsillo antes de, bueno, ya saben, antes de consumir la droga. Él era muy cuidadoso con eso. Ese detalle, quizás el único cuidado que mostraba, fue el detonante para que comenzara a gestarse un plan en mi mente. No necesitaría armas ni venenos. La clave de mi liberación se encontraba en el garaje, específicamente en un tubo de pegamento industrial, un pegamento tan potente que, según las palabras de Ramón, ni siquiera el agua caliente lograba disolver. Debía aguardar el momento oportuno. La oportunidad inesperadamente se presentó en una noche en que mi madre estaría ausente, permitiéndome actuar sin interrupciones. La tía Lupe, hermana de mi madre y residente en León, había sufrido un leve derrame cerebral. Si bien no era grave, requería asistencia en los primeros días tras su hospitalización. Mi madre decidió ir a cuidarla, llevando consigo a Miguelito y a Lupita. Toñito se quedaría en casa para sus trabajos, y yo me encargaría de la casa. No te preocupes, Ramón, yo cuido a Esperanza, le aseguró mi madre mientras empacaba. La mirada que intercambiaron reveló la importancia de aquella separación. El día de la partida de mi madre, esperé a que Toñito se marchara al trabajo y a que Ramón se dirigiera al taller donde estaban reparando su camión. Con la casa desierta, me dirigí al dormitorio y abrí el cajón. La cajita estaba allí, tal como recordaba. Tomé uno de aquellos paquetitos, solo uno para no despertar sospechas, y lo llevé conmigo al garaje. Con el corazón latiendo con fuerza como un tambor de mariachi, tomé el tubo de pegamento industrial. Leí detenidamente las instrucciones: peligro. Causa adherencia inmediata y permanente en contacto con la piel. Use guantes de protección. Encontré unos viejos guantes de jardinería y me los puse. Actué con la mayor cautela posible. Con sumo cuidado desdoblé el pequeño paquete y con la mayor precisión, dejé caer unas cuantas gotas de pegamento en su interior, extendiéndolas delicadamente por los bordes internos. Luego lo cerré nuevamente, procurando que quedara exactamente como antes. Lo volví a guardar en su cajita, colocándolo en el mismo lugar donde lo había encontrado. El resto del día transcurrió en un torbellino de ansiedad y temor. ¿Y si él lo descubría antes de tiempo? ¿Y si el pegamento no hacía efecto? ¿Y si, por el contrario, funcionaba a la perfección? ¿Qué consecuencias tendría todo esto? No tenía respuesta alguna. Lo único que sabía era que no podía continuar viviendo bajo esa presión. Toñito regresó del trabajo y fue el primero en llegar.
Preparé la cena para ambos, como solía hacer habitualmente. Él se percató de mi comportamiento inusual. «¿Qué te pasa, Espe? Tienes una expresión extraña», me preguntó. «No es nada», respondí, intentando sonar normal. «Solo estoy preocupada por la tía Lupe». Pareció creerme, o al menos, hizo como que me creía. Después de cenar, excusé con un dolor de cabeza y me retiré a mi habitación más temprano de lo habitual. En realidad, quería evitar estar presente cuando Ramón llegara. No estaba segura de poder mirarlo sin que mi rostro revelara mis secretos. Me acosté en la cama aguardando. Escuché los pasos de Ramón al llegar, la breve conversación con Toñito y el ruido del agua al entrar en la ducha. Cada sonido de la casa parecía amplificado en aquella noche, el crujido de las tablas del suelo, el flujo del agua por las tuberías, el susurro del viento entre las hojas del tejocote que crecía afuera. Fingí estar dormida cuando él vino a verificar mi estado. Sentí su mirada sobre mí durante largos segundos antes de que cerrara la puerta. Esa noche no sería. Estaba cansado. Comentó algo sobre tener que madrugar para ir a buscar el camión. Yo tendría que esperar. Los 3 días siguientes fueron un cúmulo de tensión. Mi madre llamó para avisar que se quedaría más tiempo con la tía, quizás una semana. Ramón continuó con su rutina habitual, saliendo temprano y regresando tarde. Yo, convertida en un fantasma, deambulaba por la casa, esperando, siempre esperando. Fue en la 4ª noche después de la partida de mi madre, cuando finalmente entró en mi habitación. Como era habitual, entrada la noche, cuando creía que Toñito dormía plácidamente, me obligó, como siempre, a arrodillarme. Acto seguido, desabrochó la cremallera de su pantalón y extrajo del bolsillo uno de aquellos pequeños envoltorios sospechosos. Obedecí postrándome sobre el suelo frío, pero esta vez, la situación era distinta. Esta vez, yo era consciente del desenlace. Y no era el horror de siempre lo que se avecinaba, sino mi propia liberación. No profundizaré en los detalles de lo que ocurrió después, pues no lo considero necesario ni deseable. Solo diré que en el instante en que él se percató de que algo inusual sucedía, que algo se estaba adhiriendo donde no debía, ya era demasiado tarde. El pegamento había cumplido su función. Primero la confusión, luego el dolor, finalmente el pánico. Intentó liberarse tirando y forcejeando, lo que solo agravó la situación. Los gritos inicialmente contenidos, ahogados por el temor a despertar a alguien, pronto se transformaron en aullidos de dolor y desesperación. Toñito, alertado por el ruido, acudió corriendo a mi habitación. La escena que presenció quedó sin duda grabada a fuego en su memoria, su padrastro semidesnudo, retorciéndose de dolor, adherido a sí mismo de la manera más humillante posible. ¿Qué ha pasado?, preguntó Toñito con los ojos desmesuradamente abiertos. Creo que ha tenido un accidente, respondí, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Será mejor llamar a alguien para que le ayude. Ramón, entre gritos de dolor, me observó con una mezcla de odio y súplica. No llames a nadie. Ayúdame. Pero yo ya había tomado el teléfono. En aquella época, la Cruz Roja aún no existía. Marqué el único número de emergencia que conocíamos, el de los bomberos. ¿Emergencias? ¿Cuál es su problema?, preguntó la voz al otro lado de la línea. Mi padrastro ha sufrido un accidente. Está pegado a sí mismo y no logra separarse. Siente mucho dolor. Hubo una pausa. ¿Pegado? ¿Cómo que pegado? Con pegamento industrial, contesté.
Estaba haciendo una reparación y ahora está atrapado. Después de un breve silencio, el hombre al otro lado del teléfono respondió con calma: vamos en camino, mantenga la calma, dando a entender que había comprendido la gravedad de la situación. Los minutos subsiguientes se transformaron en un torbellino de caos. Ramón, tendido en el suelo de mi habitación, se contorsionaba de dolor. Toñito, paralizado en la puerta, alternaba su mirada entre la sorpresa ante su padrastro y la interrogación dirigida a mí, y yo, inmóvil en la cama, observaba la escena como si fuera una película proyectada en la televisión. Cuando las luces de los bomberos iluminaron la calle, al llegar, los vecinos curiosos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el estruendo de la sirena que despertó a casi toda la manzana. Los 4 bomberos equipados con instrumental médico irrumpieron en la casa y tras un instante de sorpresa, demostraron una profesionalidad que aún hoy admiro. Sin risas ni comentarios, evaluaron clínicamente la situación. Necesitamos llevarlo al hospital, declaró el que parecía ser el jefe del equipo. Esto requiere atención médica especializada. Cubrieron a Ramón en una camilla, intentando disimular, aunque sin éxito completo, la naturaleza del accidente. Mientras lo sacaban, Ramón me dirigió una última mirada, en la que pude leer la certeza de que aquello no había sido un accidente. ¿Necesita que alguien lo acompañe?, preguntó un bombero. Somos solo nosotros 2, respondí señalando a Toñito y a mí, y somos menores de edad. Nuestra madre está de viaje. El bombero asintió. ¿Hay alguien a quien podamos llamar, algún familiar? Tenemos a nuestra tía en León, pero está lejos y enferma, contesté. Entiendo. Bien, vamos a llevarlo al hospital. Ustedes 2 quédense aquí. ¿Hay algún vecino que pueda quedarse con ustedes hasta que resolvamos esto? Toñito sugirió a doña Consuelo, una vecina que siempre había sido amable con nosotros. Los bomberos llegaron al lugar, informaron sobre lo sucedido, aunque solo parcialmente, y doña Consuelo se ofreció a quedarse con nosotros. La ambulancia se marchó llevando a Ramón al Hospital de León, el único centro médico con los recursos necesarios para atender una emergencia de ese tipo. Supimos después que fue necesario contactar a un médico especialista de la Ciudad de México, quien tardó horas en llegar. El caso era sin precedentes en la zona. Esa misma noche, sentados en la sala con doña Consuelo, Toñito me preguntó en voz baja: «Fuiste tú, ¿verdad? Lo hiciste a propósito». Lo miré fijamente. Él nunca más me tocaría, Toñito. Nunca más. Mi hermano permaneció en silencio durante unos instantes. Luego simplemente asintió. Bien merecido. A la mañana siguiente la policía se presentó en nuestra casa. Un accidente tan inusual generaba sospechas. Me llevaron a la comisaría para interrogarme. Fue allí, sentada en una sala con un comandante y una trabajadora social, donde finalmente lo conté todo. El cuaderno, las noches de terror, la complicidad de mi madre, el plan del pegamento. Al principio vi incredulidad en sus ojos, pero a medida que hablaba, que describía con detalles que ninguna niña de 15 años debería conocer, la incredulidad se transformó en indignación y luego en rabia. No contra mí, sino por mí. ¿Por qué no lo contaste antes?, preguntó la trabajadora social, sosteniendo mi mano. Él amenazaba con hacer lo mismo con mi hermana, respondí. Y cuando intenté contárselo a mi madre, no me creyó o fingió no creer. La mujer apretó mi mano con más fuerza. Ahora estás segura. Él no volverá a tocarte. El comandante, un hombre ya mayor, permaneció en silencio por un largo rato después de que terminé de relatarlo.
Finalmente dijo: sabes que lo que hiciste fue peligroso, ¿verdad? Podría haber salido muy mal. Lo sé, contesté, pero ya estaba saliendo muy mal desde hace años. Asintió como si comprendiera. Vamos a asegurarnos de que tú y tus hermanos estén a salvo. Tu madre regresa hoy. Ella enfrentará las consecuencias de sus acciones también. Cuando mi madre regresó de León con Lupita y Miguelito, la casa ya estaba llena de policías y trabajadores sociales. Su reacción al entrar y ver a tanta gente fue una imagen que jamás olvidaré, primero el asombro, seguido por la confusión y finalmente el miedo al darse cuenta de que su fachada, construida sobre mentiras, se había derrumbado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó aferrando la mano de Miguelito con fuerza. Fue el comandante Navarro quien respondió: señora Socorro, necesitamos hablar sobre su hija Esperanza y su esposo Ramón. La llevaron a una habitación aparte mientras una trabajadora social, doña Carmen, se quedó con nosotros en la cocina. Era una mujer de mediana edad, con una mirada amable y manos que parecían haber consolado a muchas personas asustadas como a mí. Ahora están a salvo, nos aseguró mientras nos servía un vaso de agua a cada uno. Nadie les hará daño. Lupita, con sus 12 años, no entendía bien lo que ocurría. Miguelito, de apenas 10, menos aún. Solo Toñito, sentado a mi lado, conocía la verdad. Tomó mi mano por debajo de la mesa y la apretó, un gesto silencioso de apoyo que valía más que 1000 palabras. Los gritos de mi madre comenzaron poco después. Mentira, ella está mintiendo, mi marido jamás haría eso. Lupita, asustada por los gritos, rompió a llorar y doña Carmen la abrazó tratando de calmarla. Tranquila, cariño, todo está bien. Solo son adultos conversando. A veces los adultos hablan fuerte cuando el asunto es complicado. Pero no se trataba solo de hablar fuerte. Mi madre estaba desesperada al ver su mundo desmoronarse. Cuando finalmente salió de la sala, tenía el rostro enrojecido e hinchado de tanto llorar. Me miró con una mezcla de rabia y algo más, algo que parecía casi arrepentimiento. ¿Por qué, Esperanza? ¿Por qué nos has hecho esto a nuestra familia? Antes de que pudiera responder, el comandante intervino: señora, las pruebas son claras. La confesión de su hija, los resultados médicos que describían el estado de salud de su esposo, e incluso el cuaderno que hallamos en su hogar, todos estos elementos demostraban la existencia de un abuso sistemático. ¿Cuaderno? ¿A qué cuaderno se refiere?, preguntó visiblemente desorientada. El cuaderno donde su hija relataba detalladamente todos los sucesos, respondí. Ese mismo cuaderno que usted utilizó para humillarla delante de su esposo. Su rostro se tornó pálido. Yo no, balbuceó. Fue entonces cuando comprendí. Ella nunca había leído el contenido del cuaderno. Lo había encontrado cierto, pero únicamente se lo había mostrado a Ramón, sin detenerse a leerlo. Tal vez por temor a confirmar lo que en el fondo ya sospechaba, o quizás por cobardía. Esa podría ser la razón de su falta de preparación ante las acusaciones. En los días siguientes nuestras vidas cambiaron por completo. Ramón permanecía en el hospital, pero ahora bajo vigilancia policial. El accidente le había causado lesiones graves que requirieron cirugía. El médico que vino desde la Ciudad de México logró realizar la intervención exitosamente, evitando daños permanentes, pero la humillación pública ya estaba consumada. La noticia del hombre que se había autolesionado se propagó por el pueblo como pólvora. Mi madre fue acusada de negligencia y complicidad, a pesar de que continuaba negando cualquier conocimiento de lo sucedido. Los 4, Toñito, Lupita, Miguelito y yo, fuimos temporalmente enviados a casa de mi abuela paterna,
doña Celestina, quien residía en un pequeño pueblo llamado Abasolo, a unos 80 kilómetros de Dolores Hidalgo. La abuela Celestina era una mujer fuerte, que había criado sola a 6 hijos tras la temprana muerte de mi abuelo. Nos recibió con los brazos abiertos, especialmente a mí. Mi nieta valiente solía decir, acariciando mi cabello. Hiciste lo que tenías que hacer para defenderte. No te avergüences de eso. Fue ella quien me ayudó a entender que yo no era culpable de lo que había ocurrido, que no había provocado nada, como Ramón siempre afirmaba, y que yo era solo una niña víctima de un monstruo, ahora libre. El juicio de Ramón se llevó a cabo meses después. Después de testificar, me enfrenté a la dura tarea de repetir mi relato completo frente a un juez y un grupo de personas. Aunque fue emocionalmente agotador, logré hacerlo. Para este crucial momento, llevé conmigo el cuaderno, el mismo que antes se usó en mi contra, y que ahora se convertiría en la prueba más importante contra él. Cada palabra que escribí en esas páginas, cada relato de las noches de terror que documenté, sirvió para condenarlo. Como resultado, fue sentenciado a 15 años de prisión. Mi madre enfrentó un juicio aparte, donde continuó negando su conocimiento de los hechos, a pesar de la contundencia de las pruebas en su contra. El testimonio de Toñito, que reveló sus acciones y las noches en que la encontrábamos llorando en la cocina, así como su aparente indiferencia ante las claras señales, fue decisivo. Finalmente fue condenada a 3 años, aunque obtuvo el beneficio del régimen abierto debido a su historial limpio. La mudanza a la casa de la abuela Celestina representó un nuevo comienzo para nosotros. Por primera vez en mucho tiempo pude dormir sin miedo. Su casa, aunque pequeña, era acogedora, con un patio lleno de árboles frutales donde pasábamos las tardes. Ella nos inscribió en la escuela local e insistió en que nos enfocáramos en nuestros estudios, repitiendo a menudo, el estudio es lo único que nadie puede quitarles. Con el tiempo comprendí la sabiduría de sus palabras. Tenía 16 años y, debido al trauma que había sufrido, me encontraba 2 años por detrás de mis compañeros. Sin embargo, gracias al apoyo incondicional de la abuela Celestina y de los maestros de la nueva escuela, logré recuperarme. Comencé a obtener buenas calificaciones nuevamente, especialmente en español y literatura. La escritura, que antes era mi refugio, se convirtió en mi pasión. La maestra Alicia de literatura fue la primera en reconocer mi talento, diciéndome un día después de leer uno de mis trabajos, Esperanza, escribes de una manera que hace sentir las palabras. ¿Has pensado en ser escritora? Nunca antes había considerado esa posibilidad. En realidad, durante años no había pensado mucho en el futuro, viviendo cada día con el único objetivo de sobrevivir. Pero ahora, liberada de aquella pesadilla, nuevas posibilidades se abrían ante mí. Fue entonces cuando cumplí 18 años, que recibí una noticia que cambió mi vida por completo. Después de ser aceptada con una beca completa para estudiar la carrera de letras en la Universidad de Guanajuato, la abuela Celestina sintió una alegría tan inmensa que organizó una cena especial, con pastel de chocolate y todo. Venid, hijos míos, les dijo a mis hermanos durante la cena, reconociendo en mi logro una prueba de que, al igual que Esperanza, siempre podemos recomenzar, sin importar las adversidades que la vida nos presente. Toñito, quien entonces trabajaba como aprendiz en un taller mecánico en Abasolo, levantó su vaso de refresco en un brindis, dedicándoselo a mí, la más valiente de todos nosotros. El día en que me mudé a Guanajuato para vivir en una casa de estudiantes cercana a la universidad, abracé a mi abuela y lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de profunda gratitud por haberme acogido cuando estaba rota y por ayudarme a recomponerme.
Ve, mi hija, me susurró al oído, ve a construir tu vida, te mereces toda la felicidad del mundo. La universidad me abrió un mundo entero, donde conocí a personas diversas, nuevas ideas y autores que conectaron con mi alma. Tras graduarme en letras, me especialicé en literatura mexicana, y fue durante ese curso que conocí a Pedrito, quien hoy es mi esposo desde hace casi 50 años. Él era profesor asistente unos años mayor que yo, un hombre gentil, con ojos bondadosos y una manera tímida. Al principio sentía miedo ante cualquier acercamiento masculino, ya que los años de abuso habían dejado marcas profundas en mí, pero Pedrito fue paciente, respetó mi tiempo y nunca me presionó. Nuestra historia de amor se construyó como debía ser, basada en el respeto mutuo, largas conversaciones y descubrimientos compartidos. Cuando me propuso matrimonio, 2 años después de conocernos, ya no tenía dudas, él era el hombre con quien quería construir una vida. Me casé a los 24 años en una ceremonia sencilla en la iglesia de Abasolo, con la abuela Celestina llorando de emoción en la primera fila, mientras que mi madre, tras cumplir su condena y mudarse a Chiapas, raramente mantenía contacto conmigo, y no fue invitada a la boda. A pesar de que mis hermanos y yo tomamos rumbos distintos en la vida, siempre nos mantuvimos unidos. Toñito, por ejemplo, se convirtió en un mecánico muy respetado en el pueblo de Abasolo, se casó con la hija del dueño del taller y tuvieron 3 hijos. Lupita, por su parte, estudió para ser maestra y terminó dando clases en una escuela rural cerca de San Miguel de Allende. Miguelito, el más joven de todos, fue el que llegó más lejos al estudiar agronomía y hoy trabaja en una empresa multinacional en la Ciudad de México. En cuanto a Pedrito y a mí, decidimos mudarnos a Chiapas en 1985, cuando a él le ofrecieron un puesto como profesor en la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. Fue un cambio enorme, un viaje del centro al sur del país, de la meseta a la selva, pero nos adaptamos y aprendimos a amar nuestra nueva vida. Después de 10 años en Tuxtla, en 1995, decidimos jubilarnos y buscar una ciudad más pequeña y tranquila, y así fue como llegamos a Guanajuato, donde he permanecido hasta el día de hoy. Pedrito, mi compañero de vida, falleció hace 5 años, víctima de un infarto mientras dormía, una partida tranquila, como él se merecía. Ahora, a mis 73 años, disfruto de una vida serena y bendecida aquí en Guanajuato, en mi casita ubicada en una calle tranquila, con un patio amplio donde cultivo mis hierbas medicinales y flores, incluyendo un árbol de tejocote, idéntico a uno que tuve en mi infancia, el cual planté cuando llegué a esta casa. Aunque tardó años en dar frutos, la espera valió la pena, porque cada vez que veo un tejocote, es como si regresara en el tiempo y reviviera los recuerdos de mi niñez. Mis días comienzan temprano con el canto de los pájaros, me levanto y preparo mi café en el fogón de leña que insisto en mantener, a pesar de tener una estufa de gas nuevecita que me regaló mi hijo mayor. Dicen que soy terca, pero el café en fogón de leña tiene un sabor especial, ¿verdad? Un sabor que evoca memorias agradables y el calor del hogar. Después del café me dedico a cuidar mis plantitas, donde tengo de todo un poco: menta para un té digestivo, romero para sazonar el pollo, manzanilla para calmar los nervios e hierbabuena para el corazón, cada una de ellas con su propio espacio especial. Cada planta recibe riego y palabras amables, ya que, al igual que las personas, necesita atención y afecto para prosperar. Tengo 3 hijos maravillosos: Javier, quien es ingeniero y reside en la Ciudad de México; Carmen, que es maestra, como lo fui yo, y vive aquí mismo en Guanajuato; y el más joven, Roberto, que siguió los pasos de su padre y es profesor de historia en la Universidad de Querétaro. Además, tengo 6 nietos que son mi mayor alegría, y 2 de ellos ya están en la universidad. El tiempo pasa volando, no los martes y jueves, como les mencioné,
imparto clases de bordado en la Asociación de Mujeres. Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en algo significativo para la comunidad, y a lo largo de los años he enseñado a más de 100 mujeres. Algunas vienen solo para aprender técnicas de bordado como el punto de cruz, otras buscan un espacio para pasar el rato, pero muchas, y esto me llena de felicidad, vienen porque necesitan un lugar seguro donde conversar. El bordado tiene esa magia, mientras las manos trabajan, la lengua se suelta y el corazón se abre. Allí, entre hilos coloridos y bastidores, se han compartido muchos secretos y se han secado muchas lágrimas. Y yo, que sé lo que es guardar un secreto doloroso, escucho sin juzgar, porque a veces solo escuchar es suficiente. Los demás días de la semana recibo visitas de mis nietos, preparo mis dulces, especialmente el pastel de elote cremoso, que es el favorito de los niños, y cuido la casa. Por la tarde me gusta sentarme en el porche con una taza de té y observar la vida de la calle, los niños regresando de la escuela, los vecinos saludando, el cartero entregando cartas. Mi casa es sencilla, pero está llena de amor, con las paredes adornadas con los bordados que he hecho a lo largo de los años, cada uno contando una historia, el primero que hice después de mudarme aquí, el que bordé cuando nació mi primer nieto, y el más elaborado, que me llevó 6 meses terminar y ganó un premio en la Feria de Artesanía de la ciudad. Mantengo contacto con mis hermanos. Antonio, antes conocido como Toñito, nombre que ahora prefiere usar, me visita 2 veces al año, acompañado de su esposa y sus hijos, ya que también es abuelo. Lupita, quien reside en Veracruz, más lejos de donde vivo yo, siempre envía cartas y fotografías. Miguelito, a pesar de vivir en la Ciudad de México, es el que más me llama, haciéndolo cada semana sin falta. Estoy averiguando, en tono de broma con mi madre, si la señora no ha conseguido un nuevo novio. La historia es diferente con ella. Después de todo lo que pasó, estuvimos mucho tiempo sin dirigirnos la palabra. Cuando nació mi primer hijo, le envié una carta con la noticia, pero nunca respondió. Años después, al fallecer la abuela Celestina, apareció en el velorio visiblemente envejecida y abatida. Intercambiamos pocas palabras, y ella intentó pedir disculpas a su manera, sin pronunciarlas directamente. Esperanza fue lo que dijo, temiendo quedarse sola con mis 4 hermanos y conmigo. Yo no respondí. No había nada que decir. Comprendí que ella también fue víctima a su modo, del miedo, de la dependencia y de su propia cobardía. La perdoné en el sentido de no guardar odio, pero nunca volvimos a tener una relación cercana. Falleció hace unos 10 años en Tuxtla Gutiérrez, donde vivía con un hermano. Fui al entierro, le rendí mis últimos honores e hice las paces con esa parte de mi historia. En cuanto a Ramón, no volví a verlo después del juicio. Supe que cumplió la pena completa sin reducción, debido a 2 intentos de fuga. Cuando salió de prisión, ya era un anciano. Me contaron que se fue a vivir al interior de Veracruz, donde murió solo y olvidado años después. No siento nada por él, ni odio ni pena, es como una página vuelta de un libro que ya no deseo leer. Los recuerdos de aquellos años difíciles aún me visitan a veces, sobre todo en sueños, despertándome asustada, con el corazón latiendo con fuerza. Pero luego recuerdo que estoy segura y tranquila, que todo eso pertenece al pasado. Pedrito, cuando vivía, me abrazaba en esos momentos. Permanecía en silencio, simplemente me sostenía en sus brazos hasta que la calma volvía a mí. Tras su partida aprendí a encontrar esa calma por mí misma, me levantaba, preparaba una infusión de manzanilla, observaba las estrellas desde la ventana y respiraba profundamente. Comprendí que las heridas, incluso las más profundas, pueden sanar.
Claro, la cicatriz persiste y a veces se siente, especialmente con los cambios del clima, como dicen los mayores. Sin embargo, el dolor ya no domina mi existencia. Logré transformarlo en algo distinto, tal vez incluso en fortaleza. Esa fuerza me permitió criar a mis hijos sin temor, enseñándoles sobre el respeto, los límites y el amor verdadero. Pedrito fue un compañero invaluable en ese camino, un hombre íntegro, paciente, que jamás alzó la voz ni la mano a nadie. El tipo de hombre que deseaba que mis hijos fueran y en quienes se convirtieron. Hoy, al ver crecer a mis nietos, siento una alegría indescriptible. Ellos desconocen los detalles de mi historia, solo les compartí lo esencial, que atravesé dificultades en mi infancia y que viví con su bisabuela. El resto quizás se los revele algún día, cuando sean mayores, o tal vez no sea necesario. Lo crucial es que están creciendo en hogares seguros, con padres afectuosos, sin el miedo de la noche. Al mirar atrás contemplo mi vida como un bordado complejo a la distancia, luce hermoso, con patrones y colores que armonizan. De cerca, se distinguen los nudos, las enmiendas y los puntos imperfectos, pero es esa combinación la que hace único cada bordado. ¿Verdad? Si pudiera aconsejar a la niña asustada que fui, le diría, resiste porque valdrá la pena. La vida te regalará tantas alegrías que compensarán cada lágrima derramada. Y es cierto, cada risa de mis nietos, cada flor que florece en mi jardín, cada bordado finalizado, cada abrazo sincero de una alumna convertida en amiga, son pequeños obsequios que la vida me ha otorgado para equilibrar los años difíciles. Aquí en Guanajuato encontré mi refugio de paz. Con el respeto de todos, soy conocida como Doña Espeño. Pocos conocen mi historia completa y así está bien. No me identifico con lo que viví, sino con lo que he construido después. Soy la maestra retirada, la señora que borda hermosas piezas, la abuela que prepara un delicioso pastel de elote cremoso, la vecina que siempre tiene un remedio herbal para cualquier dolencia. Y eso, mis queridos, es la mayor victoria que podría tener, una vida simple, serena y sin sobresaltos, una vida que algunos podrían considerar aburrida, pero que para mí es un verdadero milagro. Mirando atrás, veo que mi fortaleza surgió precisamente donde intentaron destruirme. Entendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de empezar de nuevo cada día. Aquel cuaderno donde escribía mis penas se convirtió en mi salvación. El pegamento industrial que usé en aquella noche de desesperación me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre tenemos opciones. Mi historia no se trata de lo que me hicieron, sino de cómo decidí reaccionar. Mis arrugas son mapas de supervivencia, cada una contando una historia de dolor superado. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y a sonreír a pesar de todo. Si estás pasando por un momento difícil, quiero que sepas que hay luz al final del túnel. La vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Descubrí que somos más fuertes de lo que creemos, especialmente cuando pensamos que ya no podemos más. Si conoces a alguien sufriendo en silencio, ofrécele tu ayuda, busca apoyo, confía en alguien. Si no puedes hablar, escribe como hice yo. Aprendí que la verdadera fortaleza no radica en no caer nunca, sino en levantarse una y otra vez. El abuso deja cicatrices invisibles, pero la recuperación demuestra que podemos florecer incluso después de la tormenta. Sobrevivir es una forma de resistencia, y vivir bien es la mejor venganza. Si esta historia te ha conmovido y te has sentido acompañado, inscribe tu correo electrónico y activa las notificaciones. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que es posible recuperarse después de un trauma.
Escribe la palabra cicatriz en los comentarios para que sepa que comprendiste el mensaje principal, siempre hay una nueva oportunidad. Comienza ahora sin dudarlo. Al igual que yo transformé mi historia sin esperar, tú también puedes unirte a esta comunidad de esperanza. Gracias por escucharme. Un abrazo de esta abuela que aprendió que a pesar de la edad y las manos temblorosas, puede seguir creando una vida llena de colores y belleza. Sí.